Totalmente. A ver, varios temas, y es interesante porque usted ha podido conversar con la presidenta Sí. Dina Boluarte, y le pregunto directamente, ¿usted asesoró a la presidenta previo al mensaje a la nación para que lanzara o propusiera estas dos iniciativas? No. A ver, vamos a precisar. Yo he sido convocado a Palacio justamente para poder dilucidar dudas técnicas y básicamente yo poder aportar algo como ciudadano, porque como todos estoy totalmente preocupado con la crisis política y creo que no necesitamos tener un cargo público para poder sumar. Yo lo he reiterado en muchas oportunidades. Entonces, al grano. Desde que yo he podido tener 2 reuniones con ella, yo básicamente lo que le he comentado es lo siguiente. Lo que está sucediendo en la calle, básicamente, sobre todo de las fuerzas de izquierda, lo que ellos sostienen es de que condicionan el voto del adelanto de elecciones a que se apruebe una nueva constitución en una asamblea constituyente. Eso lo sabemos todos. Y ese es el relato, la narrativa que constantemente señalan. Dicho de otra manera, quieren una nueva constitución. Doctor López, nos explicaba justamente las reuniones. Usted ha sido convocado, fue convocado Sí, claro. a Palacio de Gobierno por la presidenta Dina Para Boluarte. dilucidar opiniones. Exactamente, No para soy que dé un la asesor. opinión técnica. Exactamente. Y yo le técnica. pregunto, desde el punto de vista técnico entonces, lo que planteó el día de ayer la presidenta Dina Boluarte, ¿es viable? Leía opiniones de constitucionalistas también muy destacados que señalaban que es reiterativo lo que está planteando Dina Boluarte si es que el Congreso no aprueba la reconsideración. Yo creo que ahí hay un tema de timing, ¿no? Porque, a ver, es cierto, la presidenta ayer ha dicho que está condicionado al resultado de la elección. Yo en lo particular preferiría que se presenten cosas ahorita que están en debate, pero en todo caso ellos son los que toman las decisiones. Yo por eso que digo, yo básicamente hago una opinión. ¿Y opinión sobre qué? A ver, como decía antes del corte, los grupos de izquierda quieren una nueva constitución y están vendiéndole la idea a la gente y por eso están todas estas revueltas, diciendo de que debe haber un referéndum para una asamblea constituyente. Ya, no la necesitan. Si quieren una nueva constitución, no necesitan una asamblea constituyente. ¿Por qué? Porque el 16 de diciembre del año 2000, y te lo voy a dejar aquí, se aprobó una ley que es la ley 27600. Esta ley le dio poderes a la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso para que haga un proyecto de reforma total que si se aprobaba en el Pleno, debía ser consultado, ojos ciudadanos, a la población en referéndum. Y si era aprobado ese proyecto en referéndum en la población, entonces se reemplazaba la Constitución del 93. Henry Pease presidía la Comisión de Constitución. No tuvo ni siquiera consenso en su comisión, porque tuvo un dictamen en minoría de Javier Díaz-Canseco, un dictamen en mayoría de él y otros congresistas. Nunca hubo el consenso ni siquiera para plantearlo en el Pleno. Pero esta ley no tiene plazo de vigencia. Es decir, no dijo la Comisión de Constitución tiene tantos meses para hacer el proyecto y el Pleno tantos otros. No. Entonces, esta es una ley que está abierta. Si quisieran haber cambiado una constitución, ¿cómo les explico que nunca necesitaron una asamblea constituyente? Que los dirigentes de la izquierda informen bien a sus correligionarios, porque siempre lo pudieron hacer. Entonces, lo que yo digo es, están condicionando... Pero solo para entenderlo, porque a ver, uno entiende que es pues la Comisión de Constitución, el grupo de trabajo encargado de plantear reformas a la Constitución. Y parciales o completas. Exacto. Y completas según esta ley. Ojo que fue impugnada ante el tribunal, el tribunal la validó. Mi pregunta era si es que es necesario que la presidenta Dina Boluarte presente un proyecto de ley diciéndole al Congreso lo que el Congreso ya puede hacer. ¿Por qué presentar un proyecto para decirle, haz tu trabajo? Al menos en mi opinión, por 2 razones. La primera, porque creo que desde el punto de vista político es importante que la gente sepa que esto existe. Pero entonces no es una jugada legal, es una jugada política. Pero un ratito, pero hay una cosa adicional. Es importante que esta ley tenga un plazo. ¿Por qué? Porque si el condicionamiento es por un adelanto de elecciones, no, primero ponme referéndum porque quiero una nueva constitución y luego te voto el adelanto, más bien el discurso es, adelanta las elecciones, si tú dices, izquierda, que todo el pueblo quiere una nueva constitución, entonces gana tus elecciones
Y si tienes mayoría en el próximo Congreso, que te aprueben una nueva Constitución, porque siempre lo Sí, pusieron. sí, claro, pero lo que digo es que entonces, parece una engaña, muchachos, el hecho de presentar un proyecto de ley para algo que ya el Congreso puede hacer. No, pero es que tú presentas un proyecto de ley, mi querido Omar, si tienes algo que agregar. Y al menos lo que yo he sugerido, lo que he planteado, es que esta ley no tiene un plazo de vigencia, que es importante que se modifique esta ley para que tenga un plazo de trabajo de ese próximo Congreso, porque si no le ponen un plazo, ni tampoco amplían la participación de la ciudadanía, este carro como está, funciona. Sí funciona, pero podría ser mucho mejor adecuado a las circunstancias políticas de estos tiempos. No es más una medida de carácter política para tratar de tirar también el balón hacia el Congreso de la República y decirle a la población, oye, ojo, yo estoy a favor de la reforma total de la Constitución y que lo haga el próximo Congreso de la República. Pero nuevamente, si el próximo sin esa ley o sin ese proyecto de ley, igual el Congreso de la República, si tuviese voluntad, el próximo Congreso aprobaría una reforma total de la Constitución. Lo que pasa es que hay dos cosas, ¿no? Me parece, y te lo digo como especialista, porque yo, como te vuelvo a repetir, básicamente mi participación ha sido de dar opiniones técnicas. Y por una opinión técnica, lo primero que digo es, si esto fuese públicamente conocido, ¿por qué no se ha hablado ni se ha dicho antes? Punto número uno. Eso significa que la gente no lo conoce. Es importante que la gente sepa. Punto número dos. El hecho objetivo es que esta ley no tiene plazo. El hecho objetivo 3 es que el Tribunal Constitucional, en la reciente sentencia de la ley de referéndum famosa, ¿te acuerdas? Sí. En esa sentencia el tribunal ha dicho de que un mecanismo para poder cambiar la Constitución es justamente intracongreso. Y ahí viene el tema político que no se puede perder de vista, sobre todo por lo que está sucediendo. Yo no estoy diciendo que lo jurídico necesariamente esté externo de lo político. En estos momentos es más político que nunca. Entonces lo que yo estoy diciendo es, señores, si ustedes dicen que el pueblo quiere una nueva Constitución y por eso están pidiendo un referéndum, pues entonces adelanten las elecciones, gánenlas y entonces tengan el respaldo, porque con eso termino, Mar. Miren lo que ha pasado en Chile. Lo que está planteando la izquierda es el mismo procedimiento de Chile. ¿Cuánto tiempo ha demorado el procedimiento de Chile? 3 años, casi 4. Bueno, y ni siquiera se ha concluido. Y ni siquiera se ha concluido, Exacto. porque No encima se el aprobó. producto no lo han aprobado. Y eso entonces, por eso es que a lo que voy. Por eso es que no me parece que sea un tema de, bueno, estoy planteando algo reiterativo. No, primero que la gente no lo conoce, o la gente lo sabía. ¿La gente lo sabía? No, la gente no sabía que existía eso. O sea, a ver, en otros términos, lo que la presidenta Boluarte podría decir, oigan, si quieren cambiar la Constitución, perfecto, se cambie la Constitución, pero que lo haga el próximo Congreso con una nueva representación. Y por eso es que sí valdría la pena, vamos a decirlo así más claro, potencializar esta ley. Por eso es que sí valdría la pena que presenten un proyecto, pero ya son decisiones del Ejecutivo. El Ejecutivo ha pensado tener otro tipo de timing, es totalmente válido. Total, ellos son los que toman las decisiones. Es un punto clave que tiene que ver con los tiempos, efectivamente, ¿no? Porque en Chile esto ha costado muchísimo y ni siquiera tiempo se ha y dinero. aprobado. Exacto, tiempo y dinero. Y un desgaste tremendo además para la sociedad chilena. Pero una asamblea constituyente es larguísimo y no sabemos qué pasaría. Exactamente. Por esa vía, por la vía de una reforma total de la Constitución con dentro de un nuevo Congreso. ¿Sería más rápido? Por supuesto, porque mira las etapas en Chile. ¿Qué es lo que están planteando la izquierda ahorita para que la gente lo sepa? Primero están planteando un referéndum para saber si la gente quiere o no quiere una asamblea, ¿no es cierto? Ya, supongamos que hace ese referéndum, paso 1. Supongamos que lo ganan. Ok, paso 2, ¿cuál es? Elegir representantes. ¿Eso lo vas a hacer en unos meses? No, ahí nomás entre el paso 1 y el paso 2 tienes por lo menos 1 año, casi 2. Una vez que eligen los representantes, se tiene que instalar la asamblea, ¿no es cierto? Ok, ¿cuánto tiempo se van a demorar en hacer una constitución? El estándar es más o menos 12 meses. ¿Cuántos vas? Ya casi 3, ¿no es cierto? ¿Qué podrías hacer con esto? Si ganas tus elecciones, obviamente, porque es que dicen que tienen el respaldo del pueblo. Demuéstrenlo ganando las elecciones. Si fuera así, lo haces con un Congreso que tú tienes mayoría y simplificas todos esos pasos. Hasta más económico es en tiempo, en dinero y sobre todo en tranquilidad para que la gente pueda trabajar. Ahora, doctor, nos gana el tiempo y una pregunta fundamental que me gustaría que nos aclare. Porque, claro, lo que se ha dicho y lo que se ve en el momento es que no hay voluntad, no hay consenso en el Parlamento del Congreso para aprobar el adelanto de elecciones. Eso no lo decide el Ejecutivo. Lo decide el Congreso de la República. Ya, pero
uno diría, ok, incluso cuando escuchábamos el mensaje de ayer de Dina Boluarte, uno decía, bueno, se ha puesto firme la señora y lo que va a salir a decir es que si ustedes no aprueban un adelanto de elecciones, pues yo renuncio obligándolos a llamar a elecciones generales, entendemos. Esto es así, el camino terminaría siendo la renuncia de Dina Boluarte para que el Congreso se vea obligado a llamar a elecciones, entiendo, en un plazo no mayor a 9 meses. Para que eso sea así, otra vez la llave la tiene el Parlamento. ¿Por qué? Porque lo recomendable entonces sería que el Parlamento aclare en una ley, no de boca, en una ley que aclare que cuando el presidente del Congreso ejerce las funciones de presidente de la República, porque ya no hay presidentes, porque renunciaron, porque los vacaron o lo que fuera, en esas circunstancias siempre debe convocar elecciones generales. ¿Por qué te lo digo? Porque la Constitución no lo dice claramente. La prueba que no lo dice claramente, señores, esta es la carátula del informe de la Comisión de Alto Nivel que presidió Fernando Tuesta. ¿Saben qué propusieron dentro de los varios proyectos de reforma? Uno del artículo 115. ¿Qué cosa agregaron, Omar? Mira, está en negritas. ¿Qué cosa agregaron? Que cuando es inmediato a elecciones es para presidente y Congreso. Si estuviese tan claro de que el presidente de la República renuncia y se llama inmediatamente elecciones porque ocupa el presidente del Congreso, ¿alguien me puede explicar por qué entonces propusieron esto para que esté claro en la Constitución? Por eso que digo, para mí la salida, ¿sabes cuál es? Que el Congreso inmediatamente apruebe un proyecto de ley si tienen esa voluntad para que entonces lo pongan claramente tanto en la Constitución o en una ley. Solo para cerrar la idea, nada más, estoy volando en tiempo. La renuncia de Dina Boluarte garantizaría necesariamente que este Congreso se vaya, ¿sí o no? Lo estoy demostrando con documentos, ¿no es cierto? Porque no es mi opinión. O sea, vuelvo a repetir, señores, por si acaso, yo no estoy defendiendo aquí o allá. Lo que yo estoy diciendo es, aquí hay un hecho objetivo. ¿Quién tiene la llave? El Parlamento. Si el Parlamento quisiera que esa situación se dé, la sugerencia es, como lo hizo el proyecto de Tuesta, pónganlo claramente y entonces presionen para que renuncie. Pero no necesariamente digan que 1 más 1 es 2 porque no está claro, sino porque presentaron este proyecto. Luciano López, abogado.